Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. Estamos acá en el sitio web de Bible Gateway, y van a encontrar acá diferentes versiones de la Biblia, tanto en español, en inglés, francés, alemán, italiano, etc. Acá en la Biblia de las Américas, en 1 Corintios 15, versículos 1 en adelante leemos: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y el último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí me detengo, estimados amigos. Es claro que el Evangelio, para el apóstol Pablo, no solamente era el reino de Dios, el Evangelio que Cristo predicaba, sino que también el Evangelio está conformado por el mensaje de que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y el último de todos, como aún ha nacido fuera de tiempo, según abortivo, se me apareció también a mí. Bueno, es claro que para el apóstol Pablo, el Evangelio no era solamente el anuncio del reino de Dios, sino el anuncio del Rey, de Jesucristo, de su muerte vicaria, de su muerte en la cruz, de su sepultura, de su resurrección al tercer día, siendo visto por sus apóstoles. Y unos otros hermanos más de 500 hermanos a la vez. Esto es interesante, porque el Evangelio es el reino, pero también es Cristo y su obra vicaria. Su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Y es que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra esperanza del reino. Vana sería nuestra esperanza de resucitar, de heredar lo que estamos esperando. Estimados amigos, la Watchtower en este sentido, da con el punto, da con el clavo, acierta y dice lo siguiente. Vean ustedes, estimados amigos, lo que dice la Watchtower en su revista La Tarea del 15 de diciembre del año 92. Dice: tras la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron predicando el Evangelio. Es decir, no solo hablaron del reino, que es el Evangelio, de hecho es el Evangelio, se dice que es el Evangelio en Lucas 4:43, y en muchos otros pasajes de Marcos 1:1, 14 y 15, Hechos 8:12, Hechos 28, 23, 30, 31, el reino de Dios es el Evangelio. Pero
admite la Watchtower, y con verdad y con razón, como hemos visto en 1 Corintios 15, que se añadieron la feliz noticia de que Jesús había resucitado a la diestra de Dios en los cielos y había ofrecido el valor de su vida humana perfecta a favor del hombre. Y estoy totalmente de acuerdo con la Watchtower ahí. Creo que ha sido muy acertada al decir que el evangelio verdadero, el verdadero evangelio es el reino de Dios, pero sumado a esto va Jesús con su muerte, sepultura y resurrección al tercer día, siendo visto por sus discípulos más cercanos. Bueno, y esto lo aplaudo esto de la Watchtower. Hasta acá está predicando un mensaje verdadero, aunque, reinsisto en lo mismo, el reino de la Watchtower, el evangelio del reino está trucado. No es el mismo evangelio que Cristo predicó. No es el mismo evangelio que predicaron sus discípulos. No fue el mismo reino de Dios que esperaron sus discípulos, como vemos nosotros en Hechos 1:6, por ejemplo. Es un reino distinto, un reino en los cielos. No es un reino en la tierra, sino establecido en los cielos para la Watchtower, lo cual difiere mucho de la esperanza que tenían los judíos y los mismos apóstoles de un reino en la tierra establecido en Jerusalén. Ese es un punto muy importante que hay que destacar. Si bien la Watchtower acierta que el evangelio del reino es el evangelio, o el reino es el evangelio en todo caso, añaden a esto pues la feliz noticia de que Jesús había muerto, resucitado a la diestra de Dios en los cielos y había ofrecido el valor de su vida humana perfecta a favor del hombre. Ahí está muy bien. Aunque el reino, repito, de la Watchtower es un reino celestial o establecido en los cielos y no un reino que se va a establecer en la tierra, estando Jesús en la tierra reinando desde Jerusalén. Ahí está la diferencia sustancial. Por eso es que la Watchtower es no partidaria del reino mesiánico verdadero, sino de la teología del reemplazo. Luego, aquí la Watchtower, dice la misma Atalaya 15:12, el 92, más abajito, está subrayado. Y ahí sí ya discrepo totalmente con la Watchtower, porque es una añadidura al evangelio verdadero. Dice, en la actualidad, las buenas nuevas comprenden, ahí está sumando un tercer elemento, un elemento más. Según la prueba aportada por el cumplimiento de la profecía, no sé a cuál se refiere, Jesús ya ha sido entronizado y vivimos en los últimos días de este sistema de cosas. Ahí está lo grave. Aquí está la falacia, decir que el evangelio tiene un nuevo elemento, ¿no? Y ese elemento es que Jesús ha sido ya entronizado y que vivimos en los días finales de este mundo malo. Ahí está el problema, que no hay ninguna forma de probar que el reino de Dios ya ha sido establecido, y menos en los cielos, y aún menos en el año 1914. Esto es predicar un evangelio falso, porque ya este es un evangelio que tiene dos elementos correctos, pero un tercer elemento totalmente incorrecto. Aunque el primer elemento, el reino, está trucado para mi punto de vista. Vamos a considerar pues que sea verdad lo que es la Watchtower, que Jesús predicó el reino de la Watchtower. Vamos a suponer que sea verdad, lo cual no es verdad. Entonces, aciertan en eso, aciertan en el hecho de que Jesús ha muerto y resucitado, que es correcto, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que es parte del Evangelio, pero jamás ningún apóstol, ni mismo Jesús, habló que su entronización sería parte de las buenas nuevas o el anuncio de las buenas nuevas. Esta es una añadidura de la Watchtower. Y sabemos nosotros que Gálatas, como dice Gálatas 1:6-9, seguro viene a predicar un evangelio distinto del que os hemos anunciado nosotros, sea anatema. Entonces, aquí vemos que la Watchtower es anatema, toda vez que añade un nuevo elemento al evangelio original predicado por los apóstoles, ¿no es cierto? O por los primeros cristianos. Esta nueva añadidura que le han hecho en el siglo XXI, o en el siglo XX, mejor dicho, es algo que está fuera de lo que la Biblia dice, y que viene a ser una añadidura peligrosa, satánica, que
no sé si no engañar a la gente. Mucho cuidado, porque dice Gálatas 1:6-9 que no podemos añadir nada nuevo al Evangelio. Si alguno viene anunciando un Evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Y es distinto toda vez que se le añade un tercer elemento, como es este caso, como vemos en esta atalaya del 15-12 del 92. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta la próxima.